Hoy vamos a revisar aspectos de la muerte de Jesús desde el punto de vista médico. Para ello tomaremos como referencia el artículo publicado por el Dr. William Edwards en abril de 1986. El Dr. Edwards formó parte de los trabajos de investigación sobre la muerte física de Jesús. En la descripción y al final te dejo la fuente de esta publicación. Sigamos. El Dr. William Edwards y otros realizaron una investigación interdisciplinaria para analizar las circunstancias que rodearon la crucifixión y muerte de Jesús, una especie de autopsia que teóricamente se realizó al cuerpo de Jesús a casi 2000 años después de su muerte, aclarando que esta investigación no se realizó desde el punto de vista teológico o religioso, sino desde el punto de vista médico. Si bien la información proporcionada en los 4 evangelios no detalla con precisión el tipo de instrumentos y técnicas que utilizaban los romanos en esa época para castigar a los reos de muerte o crucifixión, hallazgos arqueológicos y escritos de diversos historiadores proporcionan información valiosa sobre las prácticas de crucifixión romanas. Esas referencias ayudan a entender el proceso y sufrimiento que Cristo pasó previo a su crucifixión y durante la crucifixión misma. Continuemos. La Biblia señala en Lucas 22, el versículo 41 al 44, que Jesús en el monte de los olivos en Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. Versículo 41. Y él, o sea Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este episodio Jesús sabía que estaba cerca del momento de ser entregado a quienes lo querían matar, y sabía lo que las Escrituras señalaban del sufrimiento y del dolor que le esperaba, de lo cual pueden leer en pasajes como Isaías 52 del 14 al 15, Isaías 53 del versículo 1 en adelante, Salmos 22 del versículo 1 en adelante, que describen con detalles el dolor y sufrimiento del Mesías Redentor. Y dice la Biblia que oró al Padre que no pasara por esos momentos, pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesucristo en el monte de los olivos en Getsemaní presentó una condición médica que es un fenómeno raro: sudor con sangre. A esto se le conoce en medicina como hematidrosis o hemohidrosis, y se puede presentar cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema, a un estrés emocional intenso. Es el resultado de hemorragia interna de las glándulas sudoríparas. La piel se vuelve frágil y delicada. Los vasos sanguíneos se rompen, provocando el fenómeno de sudor con sangre. Sigamos. En Lucas 22, del versículo 47 en adelante, leemos el relato de la captura de Jesús. Digamos que aquí inicia el sufrimiento de Jesús como prisionero. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, donde le aplicaron un juicio conforme a las leyes judías, un juicio no legal y con muchas irregularidades. En Mateo 26, del 64 al 67, leemos: y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Después de maltratarlo, lo llevaron ante Poncio Pilato, donde le aplicaron ahora un juicio romano, del cual fue declarado inocente, ya que Pilato no encontró cargos dignos de muerte. Sin embargo, fue sentenciado y castigado a petición del pueblo y los líderes judíos. Mateo 27, del 24 en adelante. Pilato dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí cabe mencionar que la flagelación, aunque no se menciona en los evangelios, era una práctica común de los romanos para personas sentenciadas a muerte o a ejecución. Solamente las mujeres, senadores romanos o soldados romanos, excepto en casos de deserción, eran exceptuados de este castigo.
La flagelación se realizaba con un tipo de látigo con varias extensiones o correas de cuero, que al final tenían incrustados a intervalos bolas de hierro o plomo o trozos afilados de huesos de ovejas. El sentenciado era despojado de sus ropas para recibir la flagelación y sus manos eran atadas a un poste. Al flagelar, el hueso en el látigo corta la piel y la bola de hierro golpea el tejido. Esto cortaría la piel y los tejidos subcutáneos, lo cual producía contusiones, o sea, lesiones en la piel, provocando que vasos sanguíneos se lastimen y se rompan, y también laceraciones, o sea, desgarre o abertura de la piel. Y los tejidos terminan como una masa de músculos, de tendones abiertos, sangrando, que genera mucho dolor. Los golpes se dirigían principalmente en el pecho, espalda, brazos y piernas. El objetivo de la flagelación era lastimar y debilitar a las víctimas al borde de la muerte. La severa flagelación producía un intenso dolor y la pérdida de sangre. Probablemente dejaron a Jesús en un estado de pre-shock. Se considera que Jesús era un hombre joven, alrededor de 33 años, saludable y en óptimas condiciones físicas. Era carpintero y caminaba largas distancias para predicar. Sin embargo, la golpiza recibida, la falta de alimento, agua y de dormir contribuyeron a un estado de debilidad que sería imposible para su condición poder llevar la cruz. Por eso la Biblia dice que tuvo que ser ayudado en Lucas 23:26. Se cree que solo cargó el patíbulo de la cruz, que pesaba alrededor de 40 kilos. Esta pérdida tan grande de sangre contribuyó más adelante a un choque hipovolémico. El término hipovolemia se refiere a una reducción significativa en el volumen total de sangre o plasma dentro del sistema circulatorio, provocando que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. La tortura de Jesús fue complementada con la burla, como dice Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El manto se pegó al cuerpo al estar en contacto con la sangre, coagulándose, que al quitarlo por los soldados romanos provocaron un desprendimiento de los tejidos. Con ello le arrancaron parte de la piel de su cuerpo, lo que le produjo un dolor intenso y como consecuencia que se abrieran nuevamente las heridas. Al colgarlo de la cruz, los romanos lo clavaron por sus muñecas y pies. Jesús fue crucificado a la usanza de los romanos. Las manos y los pies eran horadados, o sea, perforados, por largos y grandes clavos que fijaban el cuerpo a la cruz. Eso también le produjo un fuerte dolor. Los clavos probablemente lesionaron los nervios, lo que producía dolor intenso en ambos brazos. Cuando levantaron la cruz para colocarla sobre el agujero abierto para tal fin, todo el peso de Jesús se acumuló en los huesos de los pies y en los nervios, lo cual le produjo un intenso dolor. La crucifixión está diseñada para producir el máximo dolor y que la persona muera lentamente, pero que su agonía sea prolongada. El principal efecto fisiopatológico de la crucifixión, más allá del dolor insoportable, es hacer interferencia en la respiración normal, particularmente la exhalación. Este proceso se volvería agonizante y agotador y eventualmente conduciría a la asfixia. Es extraordinariamente difícil respirar en la posición que pusieron a Jesús. La persona debe apoyarse en los pies y tiene que tratar de subir su cuerpo y soportar el peso en las muñecas que tienen clavos. Todo esto va inhibiendo la expiración y va haciendo que la persona retenga CO2 y que el hablar hubiera sido casi imposible. Aún así, la Biblia señala que Jesús pronunció estas palabras con fuerte voz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La tarea de sus ejecutores no se limitó a proporcionar dolor a Jesús, sino que también estaban a cargo de despreciar su agonía, y para esto le ofrecieron una bebida amarga de vino mezclada con mirra, la cual se usaba como un analgésico suave. Pero Jesús no lo tomó, como dice Marcos 15:23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Una práctica común era romper las piernas a los condenados, pues al hacer esto aceleraría su muerte, debido a que la posición de la persona dificulta la respiración, sumado a la pérdida de sangre, lo que ocasionaba que el cuerpo cayera por la gravedad del peso y rápidamente murieran asfixiados. Sin embargo, Jesús murió antes de que se le rompieran las piernas, Juan 19:36, para que se cumpliera lo escrito en Salmo 34:20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El hecho de que Jesús gritó a gran voz y entonces inclinó la cabeza y murió sugiere la posibilidad de un evento terminal catastrófico.
Esto pudo ser causado por una arritmia cardíaca fatal. El estudio concluye con el siguiente dictamen del aspecto médico de la crucifixión de Jesús o de la muerte de Jesús, diciendo: conociendo la anatomía del cuerpo y las prácticas antiguas de crucifixión, se puede reconstruir los aspectos médicos de la ejecución. Señala que se produjo una intensa agonía como resultado del dolor y la pérdida de sangre, incluyendo otros posibles factores que contribuyeron a la muerte, como deshidratación, arritmias inducidas por estrés. Se considera que las causas de muerte pueden ser varias y dependía de cada persona crucificada. Pero las dos más probables de la muerte de Jesús son el shock hipovolémico y la asfixia por agotamiento, y tal vez insuficiencia cardíaca aguda con rápida acumulación de derrames pericárdicos y quizás pleurales. Además, los soldados, para cerciorarse de que estaba muerto, le clavaron una espada o lanza. Tradicionalmente se ha considerado atravesaba el corazón desde el lado derecho del pecho. En Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Una explicación popular no confirmada en este estudio es que Jesús murió por una ruptura cardíaca. Por lo tanto, el agua probablemente representaba líquido pleural y pericárdico seroso. Con esta revisión acerca de la muerte de Jesús desde el punto de vista médico, es realmente doloroso ver lo que Jesús sufrió por ti y por mí para pagar por nuestros pecados en la cruz. Si has visto la película de Mel Gibson titulada La Pasión de Cristo, dicen algunos que conocen que se queda corta respecto a lo que Jesús realmente sufrió. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si aún no le has dado tu vida a Cristo y no le has agradecido porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, sabiendo que teníamos que pagar por nuestro pecado, porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy puedes pedirle perdón por tus pecados y por haberle ofendido, y agradecerle el sacrificio para darnos salvación a través de su muerte en la cruz. No pierdas la oportunidad de recibir el perdón de Dios, que su sacrificio no sea en vano para ti. Te dejo la fuente de esta publicación. Los resultados fueron publicados en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, The Journal of the American Medical Association, el 21 de marzo de 1986. La investigación se realizó en colaboración con la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Si usted quiere profundizar, puede leer dicha publicación. Además, hay algunas versiones en español, como la publicada por el periódico El Universal con el tema La autopsia de Jesús, de fecha 10 de abril de 2004. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.